Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bien, gozosos en esta mañana con el poder del Señor. Así es. Bueno, hermanos, pues ya estamos aquí un domingo más delante de su presencia. Y bueno, vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a hacer una oración de liberación. Esta oración de liberación va a ser para liberarnos de todo aquello que nos ata las ataduras de Satanás. Hay que quitar todas esas ataduras, porque el Señor en su palabra nos dijo que si somos de Él, ya no somos más esclavos de Satanás. Entonces, en este momento vamos a hacer esta oración para pedirle al Señor liberación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, toda nuestra ceguera espiritual. Vamos a pedirle en este momento al Señor que venga a ser derrotado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Mi Dios y mi Padre, en esta mañana, Dios mío, te pedimos que tú vengas, Señor, a sacar todo lo que no es de ti, Señor. Sabemos que tenemos una guerra espiritual y entonces estamos en una lucha, Padre mío. Quita todos esos demonios, Señor. Todo lo que nos ata Satanás en este momento. Quita todo, Señor. Ven a quitar la ceguera. Ven a quitar todo el dolor del alma. Si hay algún rencor, alguna ansiedad, cualquier cosa carnal, quítalo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te pedimos también, si en esta mañana alguna persona tiene algún dolor, que venga a ser curada en este momento. Dolor de cabeza, dolor de estómago, colitis, gastritis, todo el estómago, lo que esté alterando, venga a ser quitado. También si hay dolor, migraña, dolor del cuerpo, artritis en las rodillas, dolor, si hay algún dolor en alguna otra parte del cuerpo, en el riñón, en los ojos, en la boca, en los oídos, en todo nuestro cuerpo, Señor, donde hay algún dolor, alguna enfermedad como cáncer, diabetes, hipertensión, virus, coronavirus, en este momento venga a ser liberado por tu sangre preciosa. Señor, sabemos que los milagros no nada más eran cuando tú los hacías, cuando estabas aquí en la tierra. También hay milagros aún en este momento de la iglesia, y se los das a aquellos que creen en ti y los que tienen fe en ti y los que son rectos ante ti. Entonces, si tú, dile al Señor, si tú tienes fe en el Señor, ven, Señor, quítame, libérame, quítame la ceguera espiritual, porque yo no puedo entender lo que la mujer, lo que los pastores hablan. Y quiero en este momento, Señor, entender, que me des discernimiento, lo que dice la mujer de Dios que habla de la palabra de Dios, escuchar, poder leer, porque yo no entiendo. Pídale, Señor, en esta mañana que te dé la sabiduría y el discernimiento para poder comprender la palabra del Señor. Así es, mi Dios y mi Padre. Te pedimos, Padre mío, que tú vengas a arrancar todos los males que tenemos, Señor, y que no podemos ver, porque esta iglesia se caracteriza por no poder ver lo mal que estamos haciendo, lo mal que no le agrada al Señor. Así que pedimos, Señor, que esto venga a ser roto para que las personas puedan ver realmente lo que Dios quiere que vean y que le aleja de Él. Amén. Amén, mi Dios y mi Padre. Así es, Señor. Bueno, hermanos, vamos a empezar la prédica del día de hoy. ¿Se acuerdan, hermanos, de las que empezamos a hablar del libro del Apocalipsis, verdad? Sí, de las iglesias. Entonces, estamos en los capítulos en donde estamos hablando de las
iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan la semana pasada qué iglesias vimos? Efesios y Esmirna. Y de Efesios, hermana, a ver, platíquenos, ¿qué fue lo que dijimos un poco acerca, cómo era esa iglesia? Pues en ese tiempo adoraban mucho a una diosa, Diana. Ajá, idólatras. Eran muy idólatras en ese tiempo. Ajá. Fue la primera iglesia que Así es la iglesia apostólica porque existían aún apóstoles del Señor. Entre ellos teníamos a Pablo, Aquilas, ¿verdad? Priscila y varios más que vinieron, ¿verdad? A dar la palabra de Dios. Y a ellos lo que le reclamaba el Señor, que ¿qué fue, hermana? ¿Se acuerda? Era una iglesia muy idólatra, ¿no? Idólatra, pero se habían olvidado de su primer amor. O sea, aunque fue la primera iglesia, muchos se olvidaron del primer amor al Señor y se fueron a la idolatría, ¿verdad? Después sigue la siguiente iglesia, que ¿cuál vimos? Esmirna. A ver, hermana, díganos, Esmirna, ¿cómo fue esa iglesia? Pues era la era de los romanos, ¿no? Cuando los cristianos los mataban, los perseguían. La era de la persecución, sí, ¿no? ¿Y quién eran los romanos, verdad? Dijimos que esta iglesia Dios no le decía nada, más sin en cambio esa iglesia Dios le dijo que ellos ya no tendrían segunda muerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya iba a dar vida eterna porque fueron mártires aquí en la tierra. Él dijo que aquí en la tierra esa iglesia no tuvo nada, mas sin en cambio para él fue rica. No rica en cosas materiales, terrenales, sino rica en el espíritu, ¿verdad? Bueno, hermanos, y esa iglesia termina en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, ¿verdad? Declara oficialmente el cristianismo y termina la persecución hacia los cristianos, ¿cierto? Sí. Bueno, hermanos, la siguiente iglesia entonces que vamos a ver el día de hoy es la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia de Pérgamo, hermanos. La iglesia de Pérgamo es la que sigue y empezó en el año 313 después de Cristo, cuando termina la persecución, ¿verdad? Y esta iglesia se le llama la era de la apostasía. Hermanos, ¿qué es la apostasía? La apostasía es el engaño de cristianos que se encuentran en herejías y falsas doctrinas enseñadas y difundidas por falsos profetas y maestros. Esa es la apostasía. Y en ese tiempo de esa iglesia se le llama la era de la apostasía. ¿Por qué, hermanos? Por esta situación, porque en esa iglesia hubo mucho engaño y la palabra original de Dios, ahora sí que el evangelio natural, el que el Señor predicaba, se perdió, se pervirtió, se fornicó. Es fuerte la palabra, pero aquí dice que se fornicó con la palabra de Dios. Y esta iglesia termina en el año 538 después de Cristo, cuando se establece el papado en el Vaticano. Así es, hermanos. Pérgamo, hermanos, se ubicaba a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura. O sea, que esta iglesia tenía, en cambio, con la de Esmirna, que era pobre, Pérgamo era ahora lo contrario. Ya que estaba construido sobre una colina, llegó a ser capital de la provincia romana, importante centro cultural, albergaba una biblioteca con 200,000 libros, los pergaminos, de ahí el nombre de Pérgamo.
Una vez que terminó la persecución, hermanos, de los cristianos, se van a introducir una serie de errores, males a la iglesia de Pérgamo, que sufrió influencias paganas. ¿Ah? Pagana, entonces habíamos dicho que es algo que viene del hombre, no viene de Dios, ¿verdad? Pérgamo entonces significa elevación y representa perfectamente el espíritu de esa época cristiana, llena de popularidad, ¿verdad? De comodidad, de orgullo, de prosperidad y política, además de una gran apostasía. Entonces vemos que la iglesia se pervirtió otra vez. En Esmirna estuvo, ¿cómo se dice? Mártires, ¿no? Los hombres los persiguieron, aguantaron, pero luego en Pérgamo se vino otra vez lo mismo. Bueno, peor que al principio de Efesios, porque aquí estos hicieron con la palabra de Dios lo que quisieron, ¿verdad? Lamentablemente la iglesia cristiana comenzó a corrompirse, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:29. A ver, vamos a leer qué dijo Pablo acerca de que la iglesia se iba a pervertir. Hermanos, esta iglesia es bastante grande, por eso es que el día de hoy solamente vamos a ver esta iglesia, porque aquí pasaron muchas cosas y es importante, 20:29, y es importante estudiarla, o sea, poco a poco, porque hay muchas cosas que le dice a esta iglesia y que pasaron históricamente en esta iglesia para poder comprender lo que el Señor nos dice y le dice a esta iglesia. Hechos 20:29 dice, 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por tres, bueno, eso hasta ahí. Entonces el Señor nos dice que que hay que velar, porque se van a meter que lobos dentro de las iglesias a decir mentiras, ¿verdad? Herejías. Entonces en esta iglesia esto pasó, hermanos, pero como yo les dije, no solamente es en esa iglesia, sino también en la actual que vivimos, que es en la Odisea. Nosotros también vivimos esto, ¿verdad? Mucha gente dice que para que venga el Señor tiene que estar la apostasía. Y hay muchas personas que no creen que aún no existe. Y la apostasía, hermanos, ahorita está todo lo que da. Hay muchos pastores que no están predicando la verdad y que dicen falsas doctrinas, y que lo peor de todo es que están perdiendo tiempo, porque tiempo ya no nos queda. Hay muchas religiones, muchos falsos profetas, muchos pastores que dicen decir la palabra de Dios, pero que son lobos rapaces, como aquí lo dice, que están distrayendo a las ovejas del verdadero camino y de lo que el Señor quiere que sepan. Porque desgraciadamente, como lo dije en la mañana, la iglesia que vivimos, vamos a hablar más adelante de la Odisea, pero es una iglesia que cree que está bien. O sea, que como dice la palabra ahí, esa iglesia, son tibios. O sea, los fríos son los que saben que necesitan a Dios, que no tienen a Dios, pero los tibios creen que tienen a Dios y creen que Dios está con él, pero dice Dios que los vomitará. ¿Por qué? Porque Él quiere calientes, no quiere tibios. Los tibios son aquellos que no ven sus errores, y lo peor es que creen que están en la religión correcta,
en el evangelio correcto, y eso es lo que pasó también en Pérgamo. Y desgraciadamente desde esta iglesia de Pérgamo hasta nuestra fecha, esos son los problemas, esas son las mentiras que ellos pusieron, hermanos, y que aún la gente sigue siendo ciega. Después de tantos años sigo prevaleciendo el engaño, las mentiras de Satanás. Es la única iglesia. Vamos entonces a empezar a leer Apocalipsis, ahí donde está la iglesia de Pérgamo, ¿no? sí. Apocalipsis entonces es 2, ¿no? Apocalipsis 2, 12. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: hermanos, aquí el Señor Jesús, la única iglesia la cual se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, es la única iglesia que el Señor se presenta así. ¿Por qué le dice que tiene la espada de 2 filos? Porque advierte atacar con ella. La espada es un símbolo de la palabra de Dios, lo dice en Hebreos 4:12. Esto es simbólico, no quiere decir que va a venir el Señor con la espada, ¿verdad? La espada es el que juzga, ¿verdad? Y separa de la verdad de la mentira, ¿verdad? De esta iglesia. El comienzo con la división entre la verdad y el error, ¿verdad? El engaño entre la luz y las tinieblas. Esta es la época en donde se perdió la sana doctrina y se dio la apostasía. Entonces aquí el Señor, fíjense, dice que Él se presentará con la espada. Entonces habíamos dicho que la espada es la palabra de Dios aguda de 2 filos, ¿verdad? O sea que dice que advierte atacar y juzgar con su palabra a aquellos que se corrompieron en esta iglesia. O sea que Él va a venir cuando sea el juicio final y les va a decir con la palabra de Dios por qué ellos están condenados, ¿verdad? Les va a decir: yo a esta iglesia la condeno porque hicieron esto en la palabra de Dios no decía que lo hicieran, ¿verdad? Y la iglesia del Pérgamo representaba la época en que la iglesia cristiana, fíjense, se unió con el Estado romano. O sea, los romanos en Esmirna vimos que los perseguían, ¿verdad? Y ahora en Pérgamo se unieron con la iglesia. Ajá. Entonces se unió el Estado romano bajo los emperadores Constantino en el año 313 después de Cristo con el decreto de Teodosa, ¿verdad? ¿Quién hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica? Entonces, hermanos, imagínense qué contrariedad tan grande. Los mismos que eran los enemigos, ahora ellos ya estaban en la iglesia. Aquellos que persiguieron a los cristianos, ahora los romanos se juntaron con los cristianos. Pero aquí lo peor del caso, hermanos, es que todavía hubiera juntado para no seguir, ¿verdad? Pues matando a las personas y tener una buena doctrina, pero no fue así, hermanos, ¿verdad? Dios condena la unión entre la iglesia y el Estado, o sea, la política, fuertemente. En su palabra la dice y la describe como la fornicación apolítica. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el Señor no le agrada que la iglesia se una con el gobierno, con la política, porque sabe que ya no le va a servir a Él, sino ahora le va a servir al hombre.
Ajá. Por eso es que él dice que es una fornicación, ¿verdad? O sea, que está fornicando, que se está prostituyendo con la palabra. Es fuerte lo que dice la iglesia, que simbólicamente en Apocalipsis 17 vamos a hablar de ello, y ya hemos hablado. ¿Se acuerdan de la gran ramera del Apocalipsis? Sí. ¿Quién era la gran ramera del Apocalipsis, hermanos? ¿Se acuerdan? Iglesia Católica. Desgraciadamente es la Iglesia Católica. La iglesia, que simbólicamente es una mujer, ¿verdad? O sea, la mujer es que es la iglesia, ¿no? La novia. Debía solo serle fiel a Dios, que es el esposo, que es simbólicamente lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios, cuando venga por sus hijos, va a venir como novio, ¿verdad? Pero abandonó a quien, esta iglesia abandonó a Dios y le fue infiel al unirse con los poderes temporales, buscando una ciudad de protección, de sostén, de ingresos en los romanos. Y no lo buscaron en Dios, lo buscaron en el gobierno, en la política. De esta manera fornicó esta iglesia con los reyes de la tierra, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, fornicó con los reyes de la tierra. Los reyes, ¿quiénes son, hermanos? Pues en aquel tiempo el gobierno, ¿no? Los emperadores. Ahora en este tiempo pues sería el presidente, ¿no? Si hiciéramos eso sería el presidente. Entonces Dios la llama la ramera ante los ojos de Dios porque fornicó. Ajá. Esto lo habla en Apocalipsis 17, que vamos a hablar más adelante, y habla de la ramera, ¿verdad? Es por eso que durante esa época, hermanos, de Pérgamo, estaba en pleno desarrollo el establecimiento del papado del Vaticano. Entonces nos damos cuenta que es incongruente que ahora Roma, que fue ahí donde fue la persecución, donde mataron a tantos mártires, ahora ya era la iglesia. Y entonces dice que en esta época, en esta iglesia, ¿verdad? Dice que empezó el establecimiento del papado en el Vaticano, allá en Roma. Conocido en la Biblia como el hombre del pecado, porque representa la institución religiosa que se atrevió a cambiar la ley de Dios. Cambiaron la ley de Dios. Y esto ya lo decía Daniel 7:25. A ver, vamos a leer qué dice Daniel 7:25. Dice, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio y tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí está diciendo que al terminar, el Señor, como dice al principio, los juzgará con la espada de dos filos. Ajá. Decía que será destruida Roma, donde está el Vaticano, la gran ramera del Apocalipsis, y dice que también sus rameritas, porque más adelante vamos a ver cuáles son sus rameritas de la Iglesia Católica. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, aquí desde Daniel, el Señor ya había visto que iba a ocurrir esto, ¿verdad? Que iba a haber que la palabra de Dios se iba a cambiar la ley de Dios. Imagínense qué grave es eso, que cambien los mandamientos de Dios, y esta iglesia
de esta época y aún hasta la fecha lo sigue haciendo y lo hizo. Entonces, aquí dice que es el hijo de la perdición. ¿Por qué dice que esta iglesia es el hijo de la perdición? Porque nació como hijo de la fornicación entre la unión de la religión y el Estado, ¿verdad? Y lleva a la perdición a los que confían en sus tradiciones y enseñanzas contrarias a las que se encuentran en las sagradas escrituras. Hermano, yo quiero decirte algo. Esto es muy fuerte, esta palabra, porque nos estamos agarrando de lo que dice Dios a esa iglesia, pero lo estamos haciendo de una manera histórica. No es algo que tú digas, tú das interpretación a la Biblia, no. Es que históricamente esto existió. Yo, como les digo, mucha gente nos quedamos con lo que nos dice el hombre, pero no estudiamos. Cuando nosotros estudiamos, se nos quitan la venda de los ojos. Por eso es bueno de vez en cuando agarrar un libro, agarrar la Biblia, agarrar libros de historia, ¿verdad? Ver documentales mejor, que me digan la verdad, a estar perdiendo a veces mi tiempo en otras cosas que me siguen teniendo más ciego. Entonces aquí vemos que en esta época ellos destruyeron completamente la palabra de Dios, la ley. Por eso es que Dios dice que los juzgará duramente con su espada de dos filos, porque se atrevieron a cambiar la ley de Dios, ¿verdad? Fornicaron, ¿verdad? Por eso se le dice que es el hijo de la fornicación, porque es el resultado de la fornicación entre la iglesia y el Estado. Vamos a leer qué más sigue diciendo ahí en Apocalipsis. Déjenme regresar porque ya me fui. Yo conozco tus obras. A ver, lee, mientras yo me salgo de Yo aquí. conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no lo has negado, y mi fe ni aun en los días en que anticipa mi testimonio fiel. Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ok, a ver, hasta ahí. Entonces dice ahí, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Quién es el trono de Satanás? La iglesia. Aquí menciona en Apocalipsis 12:19, dice: el trono es la transición de Roma pagana imperial a Roma cristiana papal. Ajá. Quiere decir que el trono de Satanás, ¿en dónde está, hermanos? ¿En la Roma? En Roma, que es la iglesia católica. Porque primero era una Roma, como en esta iglesia vemos que al principio era una Roma pagana imperial, pero después se convirtió entonces a Roma cristiana papal, porque entonces ahora los papas ya no eran los emperadores, ahora era el papa los que tenían que obedecer. Ajá. Nada más cambió por eso, pero siguió siendo lo mismo. Entonces el trono del poder es la ciudad de Roma, ajá, que primero fue ocupado por el Imperio Romano en la persecución de Esmirna y después la transición por Roma cristiana papal. Ahí está el trono de Satanás. Pérgamo dice que era una ciudad pagana, religiosa también, llena de idolatrías. Rendían culto a diversos dioses paganos, ¿verdad? Que eran los emperadores, y les ponían templos como si fueran dioses, divinidades. Se comenzó, ¿verdad?, a usar muchas cosas en ese tiempo, pero imagínense, en la palabra de Dios dice que no adorarás a ningún otro que no sea Dios.
y aquí se atrevieron hasta adorar a los emperadores, ¿verdad? De hecho, ahora que se dice que el Papa es representante de Dios, casi están diciendo que es Dios. Esa es una gran herejía, hermanos. Se comienza a usar entonces muchas cosas paganas como las veladoras, veneración de ángeles, a los santos, a la muerte. También uso de imágenes, ¿verdad? Prácticas que a Dios prohibió en su palabra, en su ley, en donde dice que no debemos de adorar solamente a Dios, no debemos de postrarnos delante de imágenes, ¿verdad? Que estén abajo de la tierra o debajo del mar, solamente a Dios, porque Dios es celoso. Entonces, hermanos, estos empezaron a practicar ese tipo de herejías. Empezaron a hacerle exaltación a María, la Madre del Señor, diciendo que era inmaculada. Empezaron a hacer las misas y también empezaron las vestiduras de los papas de color púrpura. También en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, de su vestimenta. También vamos a ver ahí. ¿Y quién es el que usa este tipo de cosas para vestir? Los papas, ¿verdad? También empezaron estas tradiciones que del agua bendita, las fiestas paganas, los monjes, las monjas, todo esto de origen pagano, todo esto inventado por el hombre, por la Iglesia Católica, hermanos. Por eso el Señor te tiene un gran que nos va a juzgar grandemente por todo esto que hicieron. Hermanos, en este tiempo es muy importante porque ¿se acuerdan que en Esmirna yo les dije que en Esmirna iban a las iglesias y los quemaban, agarraban todos sus escritos que existían de la palabra de Dios y que les dije que les hacían? Se los llevaban o los quemaban, ¿verdad? Entonces, ¿quién cree que tenía varios de los escritos de la palabra de Dios que había dejado el Señor? La iglesia, los romanos, ¿no? Entonces, hermanos, desgraciadamente en esta época, como mucha gente no creía en lo que decían los papas, ¿no? En ese momento, mucha gente que aún era hija de Dios, que quería detener la sana escritura y que sabía que lo que ellos decían no era correcto, empezaron pues varias, ¿no? Empezaron a hacer doctrinas. Entonces, al ver esto, pues ahora sí que la Iglesia Católica dijo, nosotros no podemos que la gente se base en escritos, y entonces ya la gente empezó a hacer un despapalle. Entonces, en el año 393, el concilio de Hipona fue un concilio de la Iglesia Católica en el que decidió el canon o la lista oficial de los libros que integran la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta, ¿verdad?, por el Papa Damaso en el año 382. O sea que en esta época hicieron la Biblia, hermanos, porque mucha gente ya no tenía todos los escritos, entonces ellos ya estaban predicando otras cosas que no eran. Pero ¿quién cree que agarró la palabra de Dios? La iglesia, sí, los católicos. Entonces ellos hicieron la palabra de Dios como quisieron, quitaron varios mandamientos de ahí. El primero de ellos es el de la idolatría, ¿verdad? Ellos quitaron ese mandamiento porque ellos le hicieron creer a la gente que debían de postrarse delante de dioses paganos. Empezaron a hacer toda la teoría de la Virgen María, de la que es inmaculada, lo que hablamos la otra vez de la Virgen María. Entonces, hermanos, en este tiempo muchos evangelios que existían, muchos libros no se pusieron en la palabra de Dios. Yo tengo algunos evangelios apócrifos que les llaman así, que estos no se encuentran dentro de la palabra de Dios, como el de Tomás, como el de Marción, como el de Enoc, como el de María Magdalena, el de Judas, el Apocalipsis de Juan.
muchos libros que no, hay muchos que no se pusieron dentro de la palabra de Dios. El de Enoch se debió de haber puesto, de hecho, en la palabra de Dios, pero ¿saben por qué no quisieron poner ahí en la palabra de Dios? En principio, estos libros no fueron contemplados dentro de la Biblia porque dicen que tienen mucha fantasía, que son irracionales y que además no está justificado dentro de la Biblia en donde se hable de eso. O sea, no hay una referencia en alguno de los otros libros. Por eso es que varios de estos libros no se pusieron. Pero en estos momentos, hermanos, yo sí les exhorto que los lean. Nosotros nos tenemos que hacer un discernimiento, ¿verdad? Y que pedirle al Señor sabiduría y saber qué puede ser mentira y qué puede ser verdad respecto a la palabra de Dios. Porque la Biblia, desgraciadamente, lo hizo el hombre. En el Antiguo Testamento se escribía en hebreos la palabra, ¿verdad? En el Nuevo muchos escritos fueron también escritos, ¿verdad? En arameo, en griego. Entonces, las traducciones a veces también, pues cabe un poquito el contexto de lo que quiere decir la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he leído algunos de estos libros y el de Enoch dice que no lo pusieron porque en una parte del libro de Enoch habla de los ángeles caídos, habla de que existen algunos demonios y de que estos ángeles caídos en la época, ¿verdad?, de Noé, mucho antes de Noé, porque Noé todavía no nacía, hablan de que estos ángeles caídos se agarraron a las mujeres de la tierra, tuvieron hijos, y entonces estos que eran los gigantes, producto de los ángeles caídos y las mujeres, los gigantes eran hombres muy grandes y se comían a las personas, se empezaban a comer ya a las personas. Esto habla el libro de Enoch. También habla el libro de Enoch de todo lo que existe en el cielo cuando Enoch fue arrebatado. Vio todo lo que hay en el cielo, cuántas estrellas hay, cómo es el cielo, en cuántas partes se divide el cielo, cómo es el calendario lunar, las estrellas, cómo llueve, cómo Dios permite que... Entonces, mucha gente dice que eso es una gran fantasía. Y también dice que no pusieron el Enoch porque la gente iba a tomar esos libros de esos demonios y podían hacer mal uso. Según la Iglesia Católica estudió por mucho tiempo qué libros deberían de estar y que no, de acuerdo a lo que, pues de alguna manera también les convenía, ¿verdad? Y que también la gente no viera más allá de sus ojos. Porque de que existieron, hermanos, los ángeles caídos, existieron. De que existieron los gigantes en varias partes. De hecho, también en Job habla mucho que habían todavía. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, desgraciadamente, hay muchos libros que los quitaron, que no sabemos si realmente debieron de estar o no. Pero lo que sabemos es que los demonios aún existen aún en estos momentos en la tierra. Entonces, tal vez por eso es que estos pues no eran hijos de Dios, porque cambiaron la ley en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, Judas, el evangelio de Judas, queda completamente diferente en la historia como nos la han contado. En este evangelio de Judas mencionan que Judas nunca fue un traidor. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos, ¿cierto o no? A Dios no nos podemos engañar. ¿Tú crees que Jesús iba a poder ser engañado por Judas? Él sabía que lo iba a traicionar, hermano. Él lo sabía. Pero en este evangelio dicen que Judas era un hombre que entendía mejor lo que el Señor le decía, porque sus apóstoles eran hombres muy aprensivos, o sea que ellos no querían que se fuera. El Señor les decía lo que iba a pasar y ellos como que les daba
Como ahorita, mucha gente que uno le dice lo que viene y no, o sea, no, pero no, o sea, no nos digas eso, porque así eran sus apóstoles del Señor, muchos de ellos. Y en este evangelio dice que Judas era un hombre que le entendía mejor al Señor y que sabía lo que él decía. O sea, cuál era la misión de Dios, de Jesucristo, y cuál era la misión de ellos también. Entonces, en este evangelio dice que en la última cena, Judas le dijo al Señor que había tenido un sueño, una revelación. Y se ve que se fueron a hablar a solas y Judas le dijo que había tenido un sueño, que lo tenía que entregar. Y Jesús le dijo que así iba a ser. Y él le dijo que él no quería y le dijo, tienes que hacerlo. Recuerda que esto es a lo que yo vine a la tierra. Entonces dice que Judas lo hizo porque el Señor Jesús le había dicho que así tenía que pasar. Y que Judas lo hizo. Pero cuando se acuerdan que ahí menciona que Dios le dio, cuando dicen el beso de Judas, que le dio un beso, es en señal de que él había cumplido lo que el Señor le había dicho, lo que habían hablado. Después, ¿por qué entonces se fue a matar Judas? Porque después, obviamente, ¿cómo quedó él? Mal. Ante los ojos de todos los apóstoles, quedó mal. El traicionero, los seguidores de Jesucristo, el traicionero. Después él, al enterarse que al Señor lo iban a matar y que lo agarraron, por eso dice el evangelio de Judas que fue y se ahorcó. No soportó el dolor de haber sido el que entregó al Señor. Pero eso es lo que dice el evangelio de Judas. Pero también hay algo ahí como entrever de que es cierto. La iglesia siempre nos ha hecho creer que el Señor nunca supo de la traición de Judas. Dios nos hace creer ahí que el Señor no sabe lo que va a pasar. Claro que sí, hermanos. Entonces, eso es lo que dice el evangelio de Judas. Ahora, el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás tampoco se puso porque habla mucho de María Magdalena, de la relación que tenía Jesús con María Magdalena. Primero, la Iglesia Católica siempre ha hecho ver que María Magdalena era una prostituta. Y en el Evangelio de María Magdalena dicen que ella no era una mujer prostituta, que tenía sus demonios, sí, que ella vivía en una región en donde la mayoría de las mujeres se dedicaba a la pesca. Ella tenía sus negocios en la pesca y era una mujer que nunca se había casado ni tenido hijos por lo mismo de sus demonios. Entonces los hombres le huían porque decían que estaba loca. Pero ella no era una mujer prostituta como un papa, no me acuerdo qué papa, en qué año, dijo que María Magdalena fue la prostituta que habla ahí, en donde dice el Señor que la encontraron fornicando con un hombre y que la rescató de esos hombres. Pero eso es una mentira. Y dices María. En ese tiempo muchas se llamaban María. Entonces no es la prostituta. En el Evangelio de María Magdalena habla eso, que ella no fue ninguna prostituta, sino era una mujer que tenía demonios, que tenía males espirituales. Y que cuando Jesús la liberó de esos males espirituales, ¿qué pasó con ella? Que volvió a nacer y tenía un amor al Señor por lo que había hecho por ella. Por eso es que ella decidió seguirlo. Le entregó sus bienes al Señor para el Evangelio del Señor. Le dio a él y se fue con otras mujeres más a seguir al Señor. Entonces, la Iglesia Católica ha hecho creer que María Magdalena es una prostituta. Además, en el Evangelio de Tomás hay un pasaje en donde dice que después de que el Señor ascendió a los cielos, hubo una gran discusión entre los apóstoles del Señor y María Magdalena, sobre todo con Pedro. Pedro, él decía que él era el que tenía ahora que liderar, ¿no?, el Evangelio.
Pero decía María Magdalena que el Señor le había dicho que ella era la que tenía que ir. Entonces ellos, como todos, dicen que le tenían celos a María Magdalena, porque en un pasaje otro de Tomás dice que él veía cómo Jesús y María Magdalena se sentaban y el Señor hablaba mucho con ella. ¿Por qué? Porque dice que María Magdalena era una mujer que le tenía grande fe al Señor por lo que había hecho por ella. Entonces dice que ella entendía muy bien al Señor lo que le decía. En cambio sus apóstoles, y lo vemos, que eran faltos de fe. Eran hombres que, si nos damos cuenta, el Señor les decía siempre, faltos de fe, ¿no? No tienen fe. Entonces, dice que María Magdalena tenía la fe que a los discípulos de estos apóstoles les faltaba. Entonces Jesús hablaba mucho con María Magdalena y le decía lo que pensaba, ¿no? Entonces, en un pasaje de Tomás, es aquí donde se agarran muchos libros en donde dicen que Jesús fue esposo de María Magdalena, y libros y películas que han hecho, porque aquí dicen que en el Evangelio, en este pasaje de Tomás, la palabra, el libro, la hoja está rota. No hay. Dice que nada más pueden ver ellos en el escrito que dice y la besó. Pero, o sea, obviamente no dice la besó en la mano, la besó en la mejilla, la besó en la frente, y de ahí ellos se agarran que le dio un beso carnal, ¿no? En donde dice Tomás que el Señor veía la fe grande de María Magdalena y por eso es que él compartía mucho con ella. Y claro, imagínate, alguien que te salva, alguien que te quiere, hermano. Pues María Magdalena veía así a Jesús como su Salvador. Por eso es que ella lo siguió hasta cuando lo crucificaron. Ella y otras mujeres estaban ahí. Menos sus discípulos de Dios, porque algunos los traicionaron, otros tantos les dio miedo. Pero las mujeres y María Magdalena fueron las que estuvieron ahí. ¿Quién fue cuando resucitó el Señor? ¿A quién se le presentó? A María Magdalena. Estamos viendo que María Magdalena con otras mujeres iban, ¿verdad?, al cuerpo a verlo, a prepararlo, porque en ese tiempo así era la tradición, que las mujeres fueran. Pero, pues tal vez no se le hubiera presentado ahí a María Magdalena si el Señor no hubiera querido. ¿Saben por qué se le presentó a María Magdalena? Porque el Señor sabía la fe que tenía ella y que ella iba a creer. Y aún así ya le fue a decir a estos hombres de poca fe y no le creyeron. Hasta que se les tuvo que aparecer el Señor. Entonces vemos que estos evangelios no están tan lejos, ¿verdad? Dice Tomás que tuvieron una gran discusión cuando el Señor ya había ascendido al cielo, entonces con Pedro y con los apóstoles, y que todos apoyaron a Pedro porque sus discípulos le tenían envidia a María Magdalena porque veían que siempre a veces se ponía a platicar con ella, y entonces no apoyaron a María Magdalena. Entonces María Magdalena se fue a predicar el evangelio con las demás mujeres, casas por casas, y se fue. Por eso es que de María Magdalena en los otros libros ya no se sabe más. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese momento y hasta en este momento han sido machistas. Jesús no era machista, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, que no era un hombre machista. Él no. Pero entonces, muy probablemente por eso es que estos evangelios, el de Tomás, no estuvo dentro de la Biblia, porque hablaba mucho de María Magdalena. Obviamente el de María Magdalena, pues qué decir que una mujer iba a estar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Obviamente, ¿cómo le iba a quitar y cómo ellos iban a decir que la mujer podía predicar la palabra de Dios? Y que tal vez Dios prefirió mejor a María Magdalena
que a los discípulos, que a los hombres, porque les faltó fe. Eso es todo esto lo que menciona que la Biblia fue hecha, o sea, no fue hecha por el hombre, no fue inspirada, pero que sí fue arreglada los libros que se tenían o no que poner. Y ellos dicen que muchos de estos evangelios son apócrifos. ¿Por qué? Porque son herejías. ¿Qué es una herejía? Una mentira. Pero ¿qué tanto puede ser mentira? Por eso es la importancia, hermanos, de leer, que no, porque ellos dicen estos son prohibidos, no los debes de leer. No, sí hay que leerlos, pero siempre con el discernimiento del Señor y sabiduría, y saber que puede ser verdad y que puede ser mentira, también de acuerdo a si tú ya has leído la palabra de Dios, te puedes dar, ¿verdad?, un poco de cuenta si realmente esto fue verdad o es una mentira, como ellos dicen que es una mentira. Pero ¿cómo creer en estos hombres si todo en ellos ha sido mentira, hermanos? ¿No es así? Hermanos, entonces, aparte de todo esto que les dije en esta parte, que hicieron grandemente herejías en contra de la palabra de Dios, que acomodaron la palabra de Dios. De hecho, la iglesia, la Biblia católica no es igual que la palabra de Dios original, porque en los mandamientos están quitados los que a ellos les conviene y los que no, ¿verdad? Entonces siempre tienen su traducción ellos de la Biblia, la Iglesia Católica, de la Virgen Santa María y quién sabe. Entonces ellos hicieron sus libros, sus Biblias a su manera. A su manera, así es, y estos escritos. Obviamente dicen que estudiaron por mucho tiempo qué libros se ponían y qué libros no. Pero hay muchos libros que no se pusieron, que no sabemos si realmente no los pusieron porque no les convenía en ese momento a la iglesia, y hasta el día de hoy no les conviene que esos libros estén. Porque el hombre hasta la actualidad del día de hoy dice que la mujer no debe de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, solamente Dios sabe, ¿verdad?, que nos dé sabiduría para poder discernir todo esto. Pero yo sí les recomiendo que los lean, hermanos, que los lean y que Dios les dé el discernimiento para poder entender qué es bueno y qué es malo. Ningún hombre, ningún pastor, ninguna religión, ningún sacerdote te puede prohibir leer algo, porque te está quitando la libertad. Te puede estar cegando los ojos para que no veas la verdad. Pero esos libros, ¿dónde los puedo ver? En internet, muchos de ellos se encuentran en internet, nos pueden buscar. Entonces, aquí en esta parte de esta iglesia menciona que hermanos, que habían unos que retienen su nombre y que no han negado su fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás, ¿verdad? Entonces quiere decir que habían algunos que retenían su nombre en esta iglesia, en la que Cristo menciona a su testigo fiel y mártir, quien murió en la época de Pérgamo, Antipas. Pero ¿quién es Antipas? Se representa como el testigo fiel de Jesús, quien murió como mártir, pero en los registros de la historia y en la Biblia no se encuentra ningún personaje con este nombre. Por lo tanto, se refiere a un individuo, no se refiere a un individuo en particular. O sea, Antipas no es un hombre en particular, sino se puede referir a como a una comunidad. Entonces, representa Antipas una clase de personas que se oponían al poder de los líderes religiosos en esos momentos, a los papas. Antipas está compuesto por dos palabras: anti, que es en contra, y pas, que abreviado es papa, que significa padre o papa en aquella
época había muchos mártires, testigos fieles de Jesús en Roma y Constantinopla que se oponían a la apostasía de la iglesia. Por eso es que aún existe, hermanos, la palabra de Dios. Por eso es que aún no la han podido realmente hacer como ellos quieren. Porque durante todas las épocas el Señor permitió que hubiera personas, mártires, que estuvieran en contra de lo mal que hacían las iglesias. Entonces estos hombres guardaron la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor, que representa Antipas, que están en contra de lo que decía el Papa en ese tiempo, los papas. Entonces estos fueron que, también dice que fueron que, como los de Esmirna, fueron que mártires. Ajá. Fueron pocos los que no se dejaron corrompir por el evangelio que estaban dando los papas. Ajá. Luego dice, más adelante dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balac, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice? Fornicación. Entonces, hermanos, la represión a la iglesia de Pérgamo era fuerte. Balac es un personaje malvado que aparece como 60 veces en la Biblia. Enseñó a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas de ídolos y cometer fornicación. Puso tropiezo ante ellos. Fue Balac quien enseñó a Balac a seducir a los israelitas mediante las mujeres de Moab a participar del paganismo y de la idolatría, y tuvieron éxito. Con la tentación de mujeres se dio una gran apostasía que los llevó a la adoración de Dios solar, Baal. Entonces, hermanos, había una idolatría tremenda en ese tiempo. Había hombres malvados que hicieron tropezar a los hijos de Dios y los condenaron a adorar dioses y a comer de sus fornicaciones. Ajá. Pero fíjense, aparte de estos, dice más, después dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, además de los de Balac, aparte de ellos existían los nicolaitas. En la iglesia vimos de Efeso que también ya existían, y vimos que tenían ya también que enfrentarse a ellos. La doctrina de los nicolaitas era parecida a la de Balaam, pues ellos creían que la fe de Cristo libera de la observancia del mandamiento del adulterio. El gran problema es que los nicolaitas en esta iglesia estaban ya dentro de la iglesia, mientras que la iglesia de Efeso estaban fuera de la iglesia. ¿Sí se acuerdan que leímos en Hechos que decía que los lobos rapaces estaban adentro ya? Entonces esta iglesia cada vez se fue corrompiendo más la iglesia, porque primero allá en la de Efeso nada más eran los nicolaitas, y ahora ya también eran los adoradores de quién, de Balac, ¿no? Y aparte adoraban a dioses paganos y los nicolaitas. Entonces la maldad aumentaba, porque antes solo eran los nicolaitas, pero esta estaba fuera de la iglesia y ahora ya estaba dentro de las murallas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, devorador de pueblo dice que fue Balaam, porque devoró al pueblo, lo sedujo con la idolatría. Significa que representaba la decadencia, ¿verdad, hermanos? Pues de la verdadera palabra
de Dios y la gran apostasía por causa de ¿verdad? De todo esto que hicieron estos hombres religiosos. Introducir elementos sumamente extraños, pecaminosos y errores. Es más fácil cuando podemos identificar al enemigo mientras está afuera, pero cuando está dentro de las murallas es más difícil poderlo identificar. Es así como en los días de hoy hay muchos que dicen ser hijos de Dios, que están en la religión y están dentro de las iglesias, y es más difícil que las personas se den cuenta que están dentro de una religión o dentro de una iglesia, que son los lobos, ¿verdad? Feroces, los nicolaitas, hermanos. Los nicolaitas que fueron odiados ahora y por siempre por el Señor. Los nicolaitas son equivalentes en griego a Balaam, el conquistador del pueblo. Representa la decadencia cristiana de la iglesia. Luego dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces ya habíamos hablado que la espada es la palabra de Dios, pero dice espada de mi boca, o sea que va a venir de la boca del Señor. Entonces aquí nos está diciendo que la salvación es condicional. Hay dos opciones, arrepentirse o volver a la sana doctrina, o no arrepentirse y volver al enemigo de Cristo y sufrir las consecuencias. O sea que todos aquellos que estén dentro de esta religión, dentro de estos mandatos, son enemigos del Señor. Dice el Señor que mucha gente no ve que está en esta situación, porque la han hecho que ciega ante los ojos del Señor, ¿verdad? Hay que entender que es un lenguaje simbólico, como dijimos, lo de las espadas, que Dios vendrá a la tierra y peleará con una espada. Sabemos que la espada de Dios es la palabra de Dios, de las sanas escrituras. Entonces, cuando dice que será por su boca, significa que es pronunciada mediante la palabra de Dios. Así como cuando el Señor fue tentado en el desierto y Satanás le quería hacer caer en tentación y en engaños, el Señor le decía, escrito está. O sea que por eso es que el Señor va a venir a juzgar aquí a la tierra y les va a decir, ellos le van a decir, es que yo hago idolatría a dioses paganos. El Señor le va a decir, escrito está, ¿verdad? Que en la ley de Dios, ¿verdad? Dice que no adorarás a nadie más que solamente a tu Dios, y a Él solo te inclinarás. Amén. Por eso es que dice aquí que Él vendrá con espada de mi boca, o sea, la palabra saldrá de su boca del Señor, y de esa manera los juzgará. No necesita otra cosa más que la pura palabra para que caigan sus herejías, ¿verdad? Luego dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer el maná escondido. Recordemos, hermanos, que cuando dice lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias, quiere decir que también nos lo está diciendo a nosotros, no nada más a los de esa época. Y como les digo, esa iglesia, esa religión aún en nuestros días está aquí y está tan fuerte, hermano. Entonces lo mismo que le dijo a ellos, nos dice a nosotros. Si nosotros seguimos en esa religión, el Señor vendrá con espada en su palabra y nos va a juzgar por lo malo que estamos haciendo. Apocalipsis 2:17 dice, promesas al vencedor. Entonces aquí nos está diciendo que al vencedor le dará maná para comer. ¿Pero qué es el maná? El maná escondido Dios lo hizo caer del cielo, que fue el pan en el desierto a su pueblo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es que el pan de vida, el pan de vida, ¿no? Que es que la palabra de Dios, ¿no? Es claro llamado a la lealtad de sus siervos hacia sus mandamientos que el Señor tiene. Porque en esto la iglesia es lo que debemos de hacer,
seguir los 10 mandamientos que fueron dados al pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el pueblo romano, ¿qué hizo? Deshacer varios de esos mandamientos. Ajá. O sea que si tú sigues los mandamientos, el pan de vida, que es la palabra de Dios, Él te va a dar, ¿qué? Te va a dice ahí, ¿qué dice, hermanos? Que se me fue. Te dará maná, ¿verdad? Maná escondido, ¿verdad? Una piedrecita. Así es. Entonces, el primer elemento es el maná. Y este, hermano, se encuentra en la promesa del pacto del arca junto con la tabla de la ley de Dios. Por eso ahí dice del maná. Y luego dice que nos da una piedrecita blanca. Había una antigua costumbre en aquellos días en donde para poder encarcelar a una persona judicialmente hebrea, en la cual una piedra blanca se ponía y una negra. Cuando el jurado alzaba ya sea la piedra negra era para condenar, y si alzaba una piedra blanca era para salvarlo. O sea que aquí cuando dice y le dará una piedrecita blanca, quiere decir que te va a dar una piedrecita blanca, que quiere decir que fuiste salvado. Ajá. Así es, hermano. Y dice que después te va a dar, ¿qué? Escrito, en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, ¿verdad? En la Biblia podemos ver, ¿verdad?, que se le da un nuevo nombre a los personajes de la Biblia. Era una costumbre antigua que se tenía. Hay varios ejemplos de personas que cambió Dios su nombre como señal de un nuevo comienzo, ¿verdad? Como señal de que tenían un propósito. Por ejemplo, Abraham, quien se convirtió a Abraham, Simón en Pedro, Saulo en Pablo, Saulo de Tarso, y se convirtió después en Pablo, ¿verdad? El apóstol de las iglesias. Entonces, esto era parte de las culturas orientales, relacionar el nombre con el carácter, con la personalidad, con lo que Dios te mandaba hacer. Por eso es que dice el Señor aquí que además de la piedrecita blanca, te da un nombre nuevo. Entonces, ¿cuál será ese escrito nuevo nombre? Pues lo maravilloso, hermanos, es saber que el nuevo nombre que recibiremos es el mismo nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo el que recibe lo va a conocer el nombre. Entonces, eso es la promesa que Dios nos da. Sobre la simbología de la piedrecita blanca, también cuando Él dice que solamente tú conocerás el nombre, quien lo da y quien lo recibe, tiene una significancia, costumbre griega también, en donde esto lo que hacían en aquel tiempo es que en la antigüedad, cuando viajaban, no había hoteles como ahora, entonces no tenían dónde quedar, ¿verdad? No había hospedaje público. La hospitalidad radicaba en las personas donde tú ibas. Entonces desarrollaron relaciones profundas de amistad. Fue así como idearon una marca particular que le fue transmitida a padres y a hijos, que aseguraba la hospitalidad de las generaciones. Y esta fue una piedrecita blanca a la mitad. Entonces, por ejemplo, tú ibas a Durango, entonces tú no había hoteles, entonces tú ibas allá, te hacías amigo de una persona y esa persona te daba el ojo en su casa. Entonces esa persona venía a la ciudad, tú le dabas al ojo a esa persona con la piedrecita, ¿no? Ya sabían. Pero, por ejemplo, dice que esto era por generaciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea que si yo fui a Durango, pero mi hijo ahora va a Durango, yo le voy a dar esa piedrecita, ¿verdad? Y va a ir a esas personas y va a decir, mira, mi papá fue amigo de tu papá, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces ellos veían
solamente ellos sabían el nombre de esa piedrecita, porque si no, imagínate, todos iban a querer irse ahí a quedar. Entonces así el Señor, por eso es que nos dice que solamente Él y tú van a saber qué dice tu nombre, ¿verdad? Pero el significado de la piedrecita blanca quiere decir que tú eres salvado, que cuando Él te va a juzgar a esta iglesia, les va a dar maná, les va a dar la piedrecita y les va a dar, ¿qué dice? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Como esta tradición griega, en donde solamente ellos sabían qué decía la piedrecita, así solamente nosotros, el que nos lo da y el que la va a recibir, va a saber qué es. Entonces, el maná refuerza esta simbología, en particular a la hospitalidad de la amistad. La piedrecita blanca y el nuevo nombre, solo el receptor lo conoce y solamente quien lo reciba lo va a conocer. La piedrecita blanca con el nuevo nombre era una garantía de amistad sagrada e inolvidable, entonces con el Señor Jesucristo. Entonces tal vez nos dé un nuevo nombre. El nuevo nombre que el Señor nos pueda dar no lo sabemos, pero lo que sabemos que nos da en esta tierra, ¿cuál es el nombre, hermanos? ¿Cuál es el nombre que el Señor nos da? No, el que tenemos en esta tierra nos la da el hombre, pero el Señor aquí en esta tierra nos dice que somos sus hijos de Dios, por eso decimos que somos cristianos. Pero cuando nosotros tal vez ya nos vayamos con el Señor, nos va a dar la piedrecita blanca, las coronas de la vida, y tal vez nos dé un nuevo nombre, hermanos, un nuevo nombre. De hecho, en el libro de Enoc menciona que él ve las estrellas y le dice el Señor que todas esas estrellas tienen nombre. Y le dice, ¿quiénes son todas esas estrellas? Y le dice, un ángel le dijo, todas esas estrellas son el nombre de todos los ángeles del Señor. Amén. Entonces, no sabemos, hermanos, si realmente el Señor nos cambia el nombre, ¿verdad? Hay muchas cosas que desconocemos. Si Dios nos dé un nuevo nombre cuando estemos allá arriba. Pero estas son las promesas que el Señor nos da. En esta iglesia dice, si lo retienes hasta el final, le dará esas promesas. O sea que le dará premios, galardones, ¿verdad? Que son la piedrecita, ¿verdad? Y el maná de vida y un nuevo nombre que te dará. Entonces, hermanos, por eso es que el día de hoy solamente hicimos esta iglesia porque fue larga, pero nos pudimos dar cuenta que entonces en esta iglesia fue cuando se fornicó, mucha fornicación. fue cuando se cambió la palabra de Dios, pero siempre el Señor en todas estas iglesias estaba la verdad, sus mártires, y fueron los que guardaron un poco la sana doctrina, ¿verdad?, del Señor. Pero entonces, hermanos, como él dice el Señor, este mensaje no nada más es para Pérgamo, sino también para nosotros, de que si tú aún estás en esa religión que hablamos, hermanos, de la gran ramera, la que fornicó, es que es incomprensible que siendo los romanos los que fueron, los que persiguieron a los cristianos, ahora ya sean dizque los representantes ahí en Roma, ¿verdad? Donde nació, porque fue del imperio, pasó al papado, y esa iglesia ahora quiere hacerte, cuando fueron ellos quienes persiguieron a los cristianos. Es algo que no tiene congruencia, hermano. Quítate ya la venda de los ojos, quítatela ya. Y no solamente de la gran ramera, sino también tú estás en una otra de las rameritas, hermano, también, porque también hay muchos ya, en estos momentos hay mucha apostasía como en ese tiempo. Hay mucha gente que dice, no hay apostasía,
Sí la hay, hermano. Ya muchas iglesias ya no están predicando la verdad. Se están concentrando en este evangelio, esta religión, que en las cosas del mundo, en el poder, en lo que le da el mundo, pero no en la verdadera palabra de Dios, no en el verdadero evangelio de Dios, hermano. El Señor dice que el rico no es el que tiene cosas en la tierra, sino el que es rico en fe, en llevar el verdadero evangelio de Dios. Vamos a hacer una oración en estos momentos. Vamos a decirle al Señor, en estos momentos, dile: Señor, te damos gracias porque podemos dedicarte tiempo y escuchar tu palabra. Ábrenos los ojos, Señor. Permite que la palabra quede en nuestro corazón. Qué hermoso es orar y llenar todo nuestro ser con tu palabra. Tenemos tanto por qué orar para que el Señor nos dé entendimiento, discernimiento, sabiduría, y también dejar la carne a un lado, especialmente por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro país, Padre mío, por nuestra salud. Dios poderoso, derrama tu presencia en cada uno de nosotros. Glorifícate y muéstrate en cada uno a través de la victoria sobre los problemas, Señor, que tenemos en esta tierra, sanando a los enfermos, sanando al cautivo, sanando al esclavo, en el trabajo de todos aquellos que buscan, Señor, la verdadera, Señor, el verdadero evangelio, la oportunidad de encontrar para todos, Señor, la verdadera libertad que no tienen. Regálanos tu unción, regálanos tu poder para reclamar tu gloria sobre nuestra vida. Danos de tu gracia. Necesitamos, Señor, tu respaldo y favor en cada momento de nuestra vida. Señor, conforme a tu palabra, volvemos, Señor, hacia ti sin temor, hacia tu verdad, pues nada ni nadie podrá tocar un cabello de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por las maravillas de tu palabra, que nuestros ojos puedan ver y que recibimos de tus manos las bendiciones. Permítenos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, en medio de tanta necesidad de tu pueblo en estos momentos, en medio de tanto dolor, Señor, en medio de tanto luto, en medio de tanta muerte. Que así sea. Amén. Amén, amén, hermanos. Hermanos, yo quiero decirte que el momento para que tú abras tus ojos es hoy. Hay muchas iglesias que mencionan que va a haber un avivamiento. No sabemos si lo va a haber, no sabemos si el Señor nos dará pues esa oportunidad. Bendito sea que así sea. Pero el momento, el avivamiento es llevar la palabra ahorita y que abras tus ojos, porque mañana tal vez para ti será tarde. Entonces es hoy, no esperar. Si me dice la iglesia, va a haber oportunidad, tal vez sí, pero ¿qué tal vez para ti no? ¿Qué tal si mañana te vas con el Señor y ya no hay oportunidad para ti? Entonces es hoy que prediques el evangelio, es hoy que abras los ojos, es hoy que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, de todas las cosas que hacemos mal. Y como dice el Señor a esta iglesia, darnos cuenta que lo que hacemos no está bien, porque hay gente que cree que está bien delante de Dios y no está bien. Dice que ese es el gran problema de la odisea de esta iglesia, que no se da cuenta de sus errores, que cree que están bien. Y eso no es así, hermanos. Vamos a poner una alabanza para terminar la prédica del día de hoy. Y esta alabanza que vamos a poner, pues es para que la escuchemos, hermanos, en esta mañana. Déjenme encontrarla. Ya se me perdió la alabanza. Clamamos, vamos a clamar al Señor en esta mañana. Espérenme tantito.
humillamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, la esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sanarnos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, por nuestra tierra. Nos humillamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, la esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sanarnos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, por nuestra tierra. Oye, Señor, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, por nuestra tierra. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sánanos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, clamamos por tu pueblo, por nuestra tierra. Hoy clamamos y queremos clamar, Señor, clamamos por nuestra por nuestra tierra. Así es, Señor, clamamos por nuestra tierra, por nuestra nación, Señor. Es tan fuerte la palabra de Dios, hermanos,
que este tiempo que vamos a leer Apocalipsis, les voy a pedir algo. Anoche tuve una guerra espiritual muy fuerte, hermanos. Entonces, sabemos que esto que estamos hablando es fuerte, lo que yo estoy hablando. Y sé que muchas iglesias no lo hablan, hermanos. Pero esto es lo que se debe de predicar, la palabra de Dios. Apocalipsis es un libro que cuando lo he predicado, he tenido una guerra espiritual muy fuerte. Entonces yo les pido, hermanos, que este tiempo que vamos a leer este libro, que oren por mí, hermanos, porque sabemos que Satanás es bastante, pues, ¿cómo diremos? Pues siempre está persiguiéndonos, sobre todo los que hablamos de estas cosas. Siempre tenemos luchas, siempre a veces podemos tener muchas luchas espirituales por hablar la palabra, hermanos. Entonces yo les pido que oren por mí este tiempo que vamos a hablar estas cosas, porque son fuertes. Entonces les pido que oren por mí. Hermanos, les agradezco el día de hoy que me hayan acompañado pues otro domingo más. Les agradezco que se hayan llenado de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Hermanos, compartan el video, por favor, que es lo más importante. Que Dios me los bendiga. Amén.